Buenas tardes con todos, chicos. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes, Miss, Caleb. ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes con todos. A ver si prendemos nuestras cámaras. Hola, Yadira. Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? A ver, vamos prendiendo nuestras camaritas. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Así está. Bien, a ver, vamos prendiendo nuestras camaritas. Hola, Camilita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos prendiendo nuestras camaritas. Creo que recién está saliendo de la otra clase, ¿no? Miss, buenas tardes. No, ya salieron ya de la clase de economía, Ah, ya ya. no hay nadie allá. Lo que sí, Miss, para informarle antes que se me olvide, porque ahorita estoy en dos salones al mismo tiempo y se me puede pasar la información, no está presente la alumna Aragón, no está presente la alumna Alarcón, porque tiene cita médica ella. Ya espero, Ya. espero. Aragón, Alarcón tiene cita médica, la alumna Infante tiene problemas de conexión. Eh, bueno, y eso por el momento. Ellos son los Ya. únicos Muchas que gracias, tienen Miss. justificación, por decirlo así. Ya, Miss. Ya, muchísimas Allá volvió, gracias, un Miss. infante me dice que ya le volvió la luz. Ya Ah, ya. no tiene problema. Ah, ya, genial. Miss, en todo caso, si usted puede informar de tanto Aragón, Alarcón y Infante, que hay una actividad que está abierta hasta las 11:59 de la noche, para que de esa manera puedan acceder a terminar la actividad. Ya, Miss, no Que, hay problema. que en el caso de ellos, si en caso hay alguna situación médica importante, como yo los tengo apuntados, no voy a considerar si lo presentan fuera de la fecha, ¿no? Pero tampoco pues a la próxima semana, ¿no? Sino dentro de esto, de hoy y mañana, pues, ¿no? Para que no haya inconveniente con ellos. Ya, Miss, gracias. Ok, a usted. Bien, bien chicos, entonces les pido por favor, algunos que ya prendan su camarita, por favor, para saber que están presentes, que estamos todos juntos. Gracias para los que tienen sus camaritas prendidas. Y bueno, comenzamos un poco hablando de la semana pasada del virreinato, ¿no? Bueno, antes de comenzar con el virreinato, mencionar lo siguiente. No nos olvidemos que este viernes tenemos simulacro, ¿no? Y el simulacro contempla los contenidos de la semana 9 del bimestre pasado y de la semana 1 de este bimestre. A ver, Antonella, ¿cómo estás? Corazón, ¿cómo estás? Una duda, ¿cuál fue el primer tema de este bimestre? ¿Fue el reinado? Muy bien, virreinato de los siglos XVI y XVII. Muy bien, vamos a ver, Daniela. Daniela, ¿cuál fue el tema 9 del bimestre pasado? Oh, no. Ah, no, ¿cuál fue? A ver, si no, ¿quién te ayuda? A ver, ¿quién te salva? Ah, ahí está Camila, Camila, cuéntanos. Creo que fue el repaso, no estoy segura. Creo No, que sí, no sé. antes del repaso. Guerras civiles y... Resistencia indígena. Esto, Caleb, muy bien, así es, ¿no? Las guerras son lo máximo, Caleb. Las guerras civiles y la resistencia indígena, ¿no? Hablando de resistencia indígena, vamos a ver por ahí el que esté súper concentrado, a ver, o concentrada. A ver, Diego, o no, dice Diego. Diego, una pregunta, ¿quién fue el primer inca de Vilcabamba? Te atrapé, Diego. Banco Inca, no Muy sé. bien, sí, Manco Inca. Uf, muy bien, así es, excelente, Diego. Muy bien. Veamos, vamos a ver acá. Ah, una señorita, a ver. Brunella, Brunella, una pregunta difícil. Brunella, ¿cómo se llamó el Inca cronista?
esas preguntas, ¿no? Garcilaso. No. Tiene que ser de Vilcabamba. Eran 4 incas de Vilcabamba, ¿no? Diego ya nos habló de Manco Inca. ¿Silvana? Tito Cusi Yupanqui. Muy bien, Titu Cusi Yupanqui, no se olviden, el inca cronista fue Titu Cusi Yupanqui. El último inca de Vilcabamba, vamos a ver, Angie. ¿Quién fue el último inca de Vilcabamba? Tupac Amaru. Fue Tupac Amaru, así es, Tupac Amaru, ¿primero o segundo? Primero. Muy bien, Tupac Amaru primero. Y preguntemos a, vamos a ver, Sebastián. Una pregunta difícil, Sebastián. Tupac Amaru primero, que va a ser el último inca de Vilcabamba, muere descuartizado, ¿te acuerdas? ¿Quién era el virrey que da esta orden? Es un virrey súper importante porque es considerado el verdadero organizador del virreinato. Toledo. Muy bien, No, excelente. Sí, sin miedo, muy bien. Sigue tu corazón, sigue tu corazón. El virrey Toledo, así es. El virrey Francisco Toledo, y no se olviden, quinto virrey del Perú, quien logra realizar una estructura administrativa idónea y eficiente para que sea copiada en otros espacios, es conocido como el verdadero organizador del virreinato, pero a la vez es quien dio la orden, una terrible orden, de descuartizar a Tupac Amaru I, como una muestra del poder colonial frente al poder de los indígenas, frente a las actitudes indígenas, ¿no? Y bueno, y con Tupac Amaru primero, se termina, obviamente, la dinastía de los incas de Vilcabamba. Vayamos ahora al virreinato del Perú. Vamos a ver, llamemos a alguien que tenga su cámara apagada. Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Ya prendieron una cámara por ahí. Nicolás. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Nicolás, una pregunta. ¿Te acuerdas cuál es la ley o el documento por el cual se crea el Virreinato del Perú? Es un documento emitido por el rey de España, firmado el 20 de noviembre de 1542. Pregunta de tu bimestral, pregunta de tu simulacro, pregunta de práctica calificada. No me acuerdo muy bien, Miss. A ver, alguien que ayude a Nicolás. A ver, Mariana. Ah, no. ¿Cómo, Camila? ¿O Brenda fue? ¿Quién fue? No vi. La Real Cédula. No te escuché bien, Brenda. La Real Cédula. Muy bien, la Real Cédula. ¿Y de dónde era esta Real Cédula? De Barcelona. Excelente, Brenda, la Real Cédula de Barcelona. Esta Real Cédula de Barcelona nace a partir de las nuevas leyes de Indias, ¿ok? Estas nuevas leyes de Indias es la que establece esta vinculación entre el rey de España y los vasallos de América, que eran los indígenas, y se establece esta relación de protección, ¿ok? Así que no olvidar. Entonces, a ver, vamos a ver a alguien que nos ayude a capitalizar respuestas. A ver, Camila. Camila, ¿me escuchas? ¿Sí? Camila Loret de Mola, creo que es. Si mi memoria no me falla, ¿sí? Ok. Camila, una pregunta. Me vas a ayudar a hacer la recapitulación de las respuestas, ¿sí? Ok, a ver. Yo sé que me puedes ayudar. Vamos a ver. ¿Quién es el primer inca de Vilcabamba? Manco Inca. Muy bien. ¿Quién es el inca cronista de la época de Vilcabamba, del siglo XVI? Tito Cusi Yupanqui. Muy bien. ¿Quién es el último inca de Vilcabamba? Tupac Amaru primero. Ya te estoy preguntando por todo el bimestre. Tupac Amaru primero. ¿Quién es el virrey que manda a asesinar a Tupac Amaru primero? Toledo. El virrey Toledo. ¿Cómo se llama el documento que autoriza la creación del virreinato del Perú? Real Cédula de Barcelona. Real Cédula de Barcelona. ¿Y quién es el principal, el virrey que es considerado el verdadero organizador del virreinato? Toledo.
Excelente, muy bien, gracias Camila. Wow, ya tienes ya toda la calificación para el bimestre. Entonces, con esta premisa vamos a entrar ahora al siglo XVIII. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que había un cambio fundamental entre el siglo XVI, XVII y el XVIII? ¿Cuál era ese cambio fundamental a nivel de reyes? ¿Las dinastías? Excelente, gracias Adriana. Las dinastías. Así es, las dinastías. Y pasamos de la dinastía de los Habsburgo a la dinastía de los Borbones. Borbones, así es, a la dinastía de los Borbones. Entonces, vamos a analizar el día de hoy cuáles son las causas, consecuencias y las principales reformas borbónicas. Ese es el propósito de nuestra clase del día de hoy. Pero también yo le quiero agregar un propósito que es más que memoria, es un propósito analítico. Quiero que ustedes evalúen la situación del criollo. ¿Por qué me interesa la situación del criollo? Porque en las siguientes clases vamos a analizar por qué son los criollos los que inician de una manera mucho más sólida el proceso de independencia. Y esta razón nace el día de hoy con las reformas borbónicas. Así que quiero que siempre estén pensando en cada reforma cómo le afectaría al criollo. Recuerda que el criollo es el hijo de españoles que nace en América. Y ellos se han posicionado de los mejores cargos públicos y políticos. Dos, de las mejores industrias y de los mejores intercambios comerciales. Quiere decir que se han posicionado política y económicamente en América. Esto va a sentirse como una amenaza directa por parte del rey de España. No solamente por Carlos III, sino por los reyes en general. ¿Okay? Y en ese sentido, tendríamos que hablar acerca de no solamente el posicionamiento de los criollos y del temor del rey de España, sino también de las medidas que va a tomar el rey de España. Y quiero que se queden con esta frase, que no es tan buena, que no es tan amigable, pero que nos va a ayudar a entender este momento y por qué se toman las medidas. Divide y vencerás. Divide y vencerás, que funciona. Sí, es aquí que con esta pequeña frase vamos a empezar a reflexionar sobre este momento de las reformas borbónicas. ¿Por qué toma el rey de España estas medidas? Antonella, ¿cómo estás, corazón? Una pregunta, ¿te acuerdas quién era el último rey de la dinastía de los Habsburgo? ¿Quién era el último rey de la dinastía de los Habsburgo? Yo creo que era el Carlos el Hechizado, como que había salido mal. Así es, Sebastián, muy bien, Carlos II el Hechizado. Así es, Carlos II el Hechizado tiene una serie de problemas producto de la práctica endogámica. ¿Se acuerdan que les conté la semana pasada? Esos matrimonios entre primos hermanos, entre tíos, entre sobrinos, bueno, marcan pues una pauta genética altamente contaminada, en donde, bueno, Carlos II, después de una sexta generación de esta práctica, termina pues de alguna manera reuniendo todos los elementos negativos de esa condición, ¿no? Bien, vamos a pasar a partir de esta idea a analizar una imagen que nos permita aproximarnos, junto con la idea de que Carlos II, el hechizado del que nos hace mención Sebastián, pone fin a la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Bien, vamos a ver. Ahora sí, vemos esta imagen. Voy a llamar a alguien, vamos a ver a alguien que no haya participado. A ver, alguien que quiera participar, pero que no haya participado hasta el momento en esta clase. De uno en uno, chicos, no todos a la vez. A ver, Adriana, cuéntanos, Adriana, ¿qué es lo que observas en esta imagen? Solamente describe lo que tú puedes ver por ahí, Adriana. A ver, te escucho. Veo cómo marginan a los indígenas. Muy bien, así es. Vemos cómo se margina a los indígenas.
Excelente. Ahora, la otra Adriana. Tenemos dos Adrianas. Ya tengo a Adriana. Ajá. Adriana Hernández, Miss. Sí, sí, yo tengo así a Adriana Hernández. Ajá. La compañera Adriana, porque no me contesta. Ujú. Adriana, ¿cómo estás? Creo que tenemos una... A ver, no te vi, por favor. A ver si eres tú. Es que mi internet está un poquito lento. A ver, si no, que alguien ayude a describir. Solamente quiero que escriban qué creen que es la imagen que está al frente que le pertenece a Román Pomarayán. ¿Lo van a matar? Muy bien, hay una, así es Adriana, es decir, que hay una actitud de una autoridad que está maltratando, ¿no es cierto? Parece que hasta lo va a matar. Si nos damos cuenta, por las fosas nasales del indígena que vemos aquí está saliendo un líquido, probablemente sea sangre, pero acá vemos a dos tipos de autoridades. A una autoridad española de corte civil y acá vemos a una autoridad española de corte religiosa. Y ambos están maltratando a los indígenas. Esta escena, que es retratada por Román Pomarayala, pone en evidencia este maltrato y sometimiento ante el indígena. En ese sentido, vamos a poder encontrarnos entonces con que las medidas de los Borbones responden a esta necesidad de proteger al indio, ¿no? Entonces, bajo esa condición, vamos a poder enfrentarnos ante un cuestionamiento. ¿Qué pretende hacer realmente el rey de España para proteger al indio? ¿Realmente lo quiere proteger o le interesa controlarlo? ¿Le interesa manejarlo, manipularlo? Recuerda la frase, divide y vencerás. Nos vamos a ir analizando, conforme pasan las reformas borbónicas, qué es lo que pasa con el criollo y qué va a pasar con el indígena. ¿Alguien se acuerda de los caciques? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los caciques? ¿Sí? ¿Eran la mano derecha de los corregidores? Eran la mano derecha de los corregidores. Mi pregunta es, ¿los caciques tenían privilegios? Sí. Creo que sí. Sí, tenían privilegios. ¿Alguno se acuerda de qué privilegio tenía el cacique? No pagaban. No daban impuestos, creo. No pagan impuestos o tributos, ¿qué más? Miss, no estoy segura, pero creo que su familia tampoco los hacían trabajar. Muy bien, no iban a la mitad. Así es, no iban a la mitad. Tanto Camila como Silvana tienen la completa razón, porque la ventaja de ser un cacique, perdón, pero estoy apuntando las participaciones las estoy apuntando, porque los caciques, no, ni él ni su familia pagaban tributo ni tampoco iban a las mitas, menos a la mita minera. Pero ¿saben qué va a pasar? Que lamentablemente una reforma borbónica le va a quitar a los caciques nobles la posibilidad de mantener estos privilegios. Y peor aún, se va a crear una autoridad que está señalada o elegida a dedo por parte de una nueva autoridad política virreinal y que como consecuencia va a elegir a indígenas de menor rango. Y un cacique va a estar siendo dirigido y enviado a la mita por un indio común. Es como que un yanacona lo manda al Inca a trabajar. Y se produce una desestructuración social. Vamos a ver cómo en realidad las reformas borbónicas forman parte de una situación de clara intención de desarticular el sistema económico, el sistema político y el sistema social del Perú para que España se imponga en nuestro virreinato, que es el más poderoso. Bien, para hacer la clase los invito a ir a su classroom. Vayan a su classroom a ver un ratito. Vayan a su classroom. Van a encontrar algo en el classroom que se llama actividad 2, una actividad súper sencilla
la voy a mantener abierta hasta las 11:59 de la noche. Hasta ahí podrían presentarse en caso alguien tiene problema con su internet, de repente está un poco lento. ¿Okay? ¿Qué tienes que llenar ahí? Cosas súper sencillas. Ojo que de acá vienen algunos exámenes, algo similar viene en el bimestral, algo similar viene en la práctica calificada, o sea, tenemos que hacerlo bien, ¿sí? Hay 5 ítems. En cada ítem hay un tipo de reforma. Reforma territorial, reforma administrativa, reforma comercial, reforma religiosa y reforma educativa. Ahí tenemos 5 reformas. ¿Qué tienes que hacer? Colocar de forma breve, súper breve, la reforma que se hizo en cada rubro. De forma breve, que ya lo tienen en su PPT organizado, pero vayamos desarrollándolo durante la clase. Ni bien la terminas de desarrollar, vuelves a ingresar a tu Classroom, ingresas otra vez a la actividad y le das a enviar. Y ya está. Recuerda que se graba de forma automática. Se las he enviado a cada uno de ustedes de forma individual. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene algún problema para ingresar? ¿No? Ay, no leí, fue muy rápido. Perdón. Así es. ¿Qué se hizo en cada reforma? Se coloca qué se hizo en cada reforma. Si se dan cuenta es súper fácil, ¿eh? No le va a tomar ni 5 minutos si es que estamos atentos, ¿no? Entonces, eso me permite avanzar con la presentación del día de hoy. ¿Sí? Bien, aquí hemos visto entonces ya la primera imagen de Guamán Pomarayala y miren, qué imagen tan bonita. Esa es la imagen del rey Carlos III. ¿No? Bonita me refiero no por el rey, sino por la vestimenta tan ostentosa que maneja. Esta es una vestimenta militar, pero de corte afrancesado. Súper elegante, mira, tiene elementos metálicos mezclados con elementos satinados. Y esto era normal, o sea, era parte de la vestimenta militar para los altos mandos, en este caso para el rey de España, como una vestimenta cotidiana. Bien, pero Carlos III, y anota, no te vayas a olvidar, es el rey de la dinastía de los Borbones que impulsa las reformas más importantes. Carlos III es el rey Borbón que impulsa las reformas más importantes. Ahora, ¿pero qué motiva estas reformas? Que son una serie de cambios y medidas para que España pueda convertirse en una potencia nuevamente, porque España había dejado de ser potencia económica, había dejado de ser potencia política, era potencia territorial, porque no habían territorios más grandes que los de España. Pero el detalle era que el rey de España de la dinastía de los Borbones quiere recuperar el control de las colonias. Entonces, para recuperar el control de las colonias, el rey de España se va a inspirar, y anótalo por favor también, en la Ilustración. Por lo tanto, la Ilustración es el movimiento ideológico, filosófico, que tiene su momento cúspide y su desarrollo en Francia en el siglo XVIII y que está motivado por el uso de la razón. ¿Ah? Sí, tú dirás, pero Miss, ¿antes no se guiaban por la razón? Lo que pasa es que antes se guiaban por el famoso derecho natural o por el derecho divino. O yo soy el rey de España porque Dios me elegí entre todos los hombres para poder gobernar. Entonces, ¿por qué se utiliza ese lenguaje? Porque es un lenguaje que a uno le parece absurdo, pero es que es un lenguaje simbólico de poder. Si Dios lo ha elegido a él, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Algún hombre podría cuestionar en una época tan religiosa? No. Era una forma de legitimar su poder. Así que en esa concepción, ahora esto cambia. El hombre ahora que es, no solamente es el centro de las cosas, sino que ahora le suman el uso de la razón, de la lógica filosófica y del pensamiento científico, ¿no? Por eso es que surgirá también luego el positivismo, se impulsa a tomar medidas. Y los reyes europeos, y esto lo han visto en Historia Universal, ¿eh? Los reyes europeos van a practicar la Ilustración, y anota, a través del despotismo ilustrado.
Los reyes europeos impulsan medidas ilustradas a través del despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan de esta frase de los déspotas ilustrados? Todo para el pueblo. ¿Qué continúa? Pero Todo sí, para el... Ajá, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Era un conjunto de medidas que se anunciaban con la intención de mejorar las condiciones de vida de la población, pero en realidad eran, eran medidas que facilitaban el gobierno del rey. Presentaban al rey como el ente o el organismo rector de cualquier medida y le devolvían el poder al rey. Bajo esas circunstancias, los reyes de España, en este caso Carlos III sobre todo, que es el mayor impulsor porque Felipe V va a también dar algunas reformas, y ahorita lo vamos a ver, pero Carlos III es el más importante. Causas, las voy a analizar de abajo hacia arriba, después me van a entender por qué. Primera causa, el rey de España busca centralizar el poder de las colonias en manos del rey. Hay que controlar las colonias. A ver, si la premisa es quiero recuperar el control de las colonias y centralizar el poder de las colonias en mis manos, ¿qué significa? más poder. Claro, más poder. ¿Y por qué quiere más poder? Porque lo estaba perdiendo. Así es, muy bien, Brenda, porque se perdió el control de las colonias. ¿Y quién tenía el control de las colonias? ¿En manos de quién podrían estar? Así es, Angie, muy bien. En manos de los criollos. Así es, Brenda, en manos de los criollos. Los criollos se convierten quizás en los más poderosos comerciantes y políticos del mundo colonial, tanto en el Virreinato de Nueva España, que estaba en México, como en el Virreinato del Perú. Segundo motivo, crisis económica española. Suena mal realmente cuando uno se pone a pensar en las minas de Zacatecas, en las minas de Potosí. A ver, voy a preguntar a alguien. Antonella, vamos a ver nuevamente. ¿Me escuchas, Antonella? Sí, se me escucha. Sí, corazón, ¿dónde queda la mina de Potosí? ¿En qué país actualmente queda la mina de Potosí? Te estoy dando oportunidad, Antonella. ¿Bolivia? Miss en Bolivia. Así es, muy bien. Gracias, Isaías, también. Así es, en Bolivia. La mina de Potosí queda en Bolivia. Ahora, estas dos minas de las que te he hablado se supone que deberían proveerle de grandes ingresos a la corona española. Pero hay un problema. A ver, Gabriel Alejandro creo que es, ¿no? ¿Sí? Gabriel, una pregunta. ¿Cuáles son los principios de la economía virreinal que vimos la semana pasada? Que eran 3, aunque sea 1 o 2. Eran nombres un poquito raros. No tan comunes. ¿Te acuerdas? Te estamos esperando. Muy bien, uno es el mercantilismo. Adriana, ¿otro? Monopolio. Muy bien, el monopolio. El monopolio. ¿Y el otro? Mercantilismo, monopolio y falta uno. Intervencionismo. Eso, muy bien, el intervencionismo. Así es, el intervencionismo. Eran principios que no habían permitido el crecimiento económico de España. El mercantilismo, ¿qué era? Acumulo, y sigo acumulando metales, los tengo guardados. Mientras que una potencia, como Inglaterra, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo? Estaba invirtiendo. ¿En qué invertía? En nuevas fuentes de energía, en maquinarias, en expansión económica, en controlar nuevos espacios territoriales. El intervencionismo, fatal. ¿Por qué razón? Porque te cerrabas industrias que competían con las industrias españolas, en lugar de potenciarlas para que tengamos un mercado mucho más amplio. Y tercero, el monopolio o exclusivismo.
no permitías que las colonias americanas comercien con otros reinos, limitando su comercio. Mientras que Inglaterra, libre comercio. Inglaterra veía que una industria, por ejemplo en la India, tenía una buena producción, la impulsaba. Es decir, todo lo contrario de lo que hacía España. Entonces, bajo esa dinámica, el rey quería recuperar ese poder económico, ¿no? A través de estas reformas, ¿no? Y quitar de lado ¿quién? ¿Quién está controlando la economía en realidad? ¿Qué grupo? Criollos. Los criollos. Los más grandes grupos económicos criollos de la época que van a realizar el comercio de larga distancia van a ser los criollos. Y por último, la evasión tributaria. Demasiado contrabando. Un exceso de contrabando. Es más, camuflaban los productos para contrabandearlos y poder bajar la cantidad de impuestos. Pero también algo que no voy a ahondar en el tema, pero sí lo voy a mencionar, y es el tema de las redes clientelares, lo que hoy nosotros llamamos corrupción. Pero en esa época no era corrupción, sino era una forma de proteger tus intereses, proteger tu cargo público, porque los cargos públicos eran en realidad tomados por familias. Entonces, en ese concepto de razonamiento frente a estos problemas, Carlos III va a tomar grandes medidas. Pero todo se inicia con un cambio dinástico. Y una de sus compañeras nos había mencionado que, un compañero, que Carlos II, fue Sebastián creo, ¿no? Carlos II, el hechizado, ¿no? Era el último de la dinastía de los Borbones, de los Habsburgo, ¿no? Como último gobernante de la dinastía de los Habsburgo, nos deja un enorme problema en España. ¿Cuál es el problema que deja Carlitos II el hechizado? Sin rey, sin heredero. Así es, no tiene su heredero, nos deja sin el príncipe de Asturias. Así que se produce un enfrentamiento entre las dos familias más poderosas del momento. La familia de Carlos de Austria, que obviamente apoya a los Habsburgo, y que tiene el apoyo, mira, del Reino de Aragón, del Reino de Austria, Inglaterra, Portugal, Holanda. Pero mira, quédate con este, solamente quédate con uno por último, Aragón. Frente a la casa de Anjou, que es una casa francesa, que tiene el apoyo del Reino de Castilla y de Francia. Pasemos a las dos potencias, Inglaterra-Francia. ¿Sabes lo que significa que en esta guerra de sucesión española que dura 13 años hasta la firma del Tratado de Utrecht, gane la casa francesa? Esto le preocupa muchísimo a Inglaterra, porque recuerda que Inglaterra y Francia han estado siempre en conflicto. Una guerra histórica, como Perú-Chile, ¿no? O como en España-Portugal. Entonces, bajo esa dinámica encontramos pues a dos potencias enfrentadas. Y gana la casa de los franceses, que es la casa de los Borbones, la casa de Anjou. Y mira algo más, Castilla y Aragón. El motivo por el cual casaron a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el año de 1484 es que querían evitar que estos reinos se enfrenten. Y siguen enfrentados. Casi 2 siglos después, siguen enfrentados. Ahora, gana la casa de los franceses, ingresa Felipe V. Ojo, ya no de tu cuaderno. Felipe V inicia las primeras reformas borbónicas. Felipe V inicia las primeras reformas borbónicas, porque ya apuntaste que Carlos III es quien emite las más importantes. ¿Es cierto? Felipe V las inicia, Carlos III emite las reformas más importantes. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, me es todo claro. Genial. Entonces, avanzamos con nuestras reformas, ¿no? Una reforma muy importante es la reforma territorial. Y puedes ir anotando ya que crea 2 virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, que se encuentra aquí, como de un color medio moradito, y el virreinato del Río de la Plata. Pero además de estos 2 virreinatos, se crean 2 capitanías. La Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Ahora,
Me imagino que algunos se van a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre virreinato y capitanía? La capitanía es un espacio, vamos, fuerza, fuerza, mi estimada Ariana. La capitanía es un espacio territorial que tiene poder militar. Es un espacio territorial militarizado. ¿Cuál es el objetivo? Proteger los virreinatos que están alrededor. De ataques piratas, de ataques de ingleses, de contrabandistas, etc. Esa es la idea de las capitanías. Por eso es que hay una aquí, que está en el Mar Caribe, y otra que se encuentra acá, que es Chile. Es la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile. ¿Ok? Pero quiero que observes algo más. Mira, todo esto era el virreinato del Perú, desde Panamá hasta la Patagonia. Mira, tremendo territorio. Y acá está la línea del Tratado de Tordesillas. ¿Se acuerdan del Tratado de Tordesillas, 1494? Aquí está esta línea imaginaria. ¿Qué pasó luego? Y eso que este mapa es amigable, porque en realidad debieron quitarnos desde acá. El mapa oficial es desde acá. Se acaba de parcelar el Perú. El virreinato del Perú se acaba de dividir. Y miren esto. ¿Cómo se llaman estas líneas? En mi cursor no me ayuda. Acá está. Aquí está. Veamos. Estos espacios, ¿cómo se llaman? Estas líneas. Así se me escapa. ¿Divisiones? Divisiones, ya, son divisiones territoriales. ¿Y cómo llamamos esas líneas de división? Estos es fronteras, así es, ¿no? Estas fronteras son muy importantes. Primero porque le quitan el poder al Perú, lo acaban de dividir. Y no solamente lo dividen territorialmente, lo dividen comercialmente, lo dividen demográficamente y lo dividen administrativamente. ¿Quiénes se pueden perjudicar con esta división? Criollos. En principio, muy bien, los criollos. En principio, los criollos. Ajá, Camila, muy bien, los criollos. Ahora, pero hay otro grupo que también se va a perjudicar. ¿Sabes quiénes son? Los caciques. Tú dirás, oh, ¿por qué? ¿No? Porque el cacique, como Túpac Amaru, muchos de ellos eran comerciantes. Túpac Amaru era cacique de Tongazuca, Pampamarca, Surimana. O sea, era un super cacique. O sea, no era cualquiera, y era un cacique con mucho poder económico y mucho poder político. Pero cuando se divide el virreinato del Perú y se crea el virreinato del Río de la Plata, se crea esta frontera, este límite que había mencionado su compañera Adriana hace un momento. Esta frontera o límite va a generar un cambio económico, porque si yo quiero pasar un producto del Perú a este nuevo virreinato, ¿qué tengo que pagar? Impuestos. Así es. Impuestos, así, vengan para acá esos impuestos, ¿no? El rey de España iba a ganar más impuestos. Y el impuesto que se empezó a pagar es la alcabala terrestre, que subió del 2% al 4%, del 4% al 6%, y cuando iba a subir al 7% se reveló Túpac Amaru, ¿no? Entonces, no solamente los criollos, también los comerciantes indígenas de las élites se vieron afectados. Los criollos no solamente se afectan económicamente, también políticamente. ¿Por qué? Porque ahora hay una división de cargos públicos. Y ahora ya no eres miembro de la Real Audiencia de todo el Perú. Ahora serás miembro de repente de la Real Audiencia de Lima, de este pedacito ahora moradito, rosadito del Perú. Le han quitado espacio de control y dominio. O sea, también le han quitado poder político al criollo. ¿Se dan cuenta que ese objetivo de descentralizar el poder del Perú y dividirlo, parcelarlo, afecta al criollo y afecta al indígena? Recuerda lo que les dije al inicio. Divide y vencerás. Digamos, anota en tu material. Reforma administrativa. Se eliminan los corregimientos y se establece la intendencia. ¿Qué era la intendencia? Una intendencia era un espacio territorial que agrupaba de 9 a 11 antiguos corregimientos. O sea, era lo mismo. Solo que le cambiabas el nombre a la autoridad y ahora le quitabas poder a todos esos criollos que eran líderes de un corregimiento. Miss, Sí, dime Isaías, ¿no? Pero, Miss Bolivia era parte de nuestro virreinato, ¿no? O sea, del virreinato del Perú. Era uno solo. así es. Era uno solo antes, pero cuando se produce la división de la creación del virreinato del Río de la Plata, toda la zona del Alto Perú pasa al Río de la Plata.
así es toda. Y perdemos el circuito comercial del sur más importante, ¿ah? ¿Y por qué lo hizo el rey de España? No lo hizo de casualidad. Lo que hizo, así es, impuestos, quitarle el poder a los comerciantes criollos, quitar el poder a los comerciantes indígenas y fracturar la economía peruana en la economía del virreinato del Río de la Plata y la economía del virreinato del Perú. Porque el gran temor del rey era que los criollos del Perú tomaran control del virreinato, se independicen y le hagan la competencia a España. Ahora, quiero que vean todo esto como una posibilidad de predominio de los criollos y cómo se les ha quitado este poder de forma progresiva. Si te van quitando poder, si te van quitando las posibilidades de más ingresos. Y eso no hacían los británicos, ¿no? Lo que pasa es que los británicos son peores. Sí, porque ellos no te van quitando el poder. Ellos pueden eliminar hasta poblaciones completas. Y para generar terror aplican técnicas realmente muy radicales. No pueden asesinar a etnias completas, las pueden someter a la esclavitud, o pueden, por ejemplo, como en algunas zonas del Congo, cortarle las manos a todos los varones, ¿no? Para mostrar poder. Y, o sea, la situación de los ingleses era distinta. Eso fue de Bélgica. Así El es. rey Leopoldo cortaba las manos del rey de Bélgica, su patio trasero. Y también te cuento que lo hicieron los ingleses. No es solamente una práctica de Bélgica. O sea, hablamos solamente y de los estadounidenses, con su expansión al oeste. Pero eso es distinto, porque ahí estaríamos hablando ya del norte, ¿no? En otros momentos. Pero Estados Unidos era 13 colonias, o sea, Perú en sus independencias, o sea, toda Latinoamérica pudo ser lo mismo que Estados Unidos, unirse como las 13 colonias y no dividirse cuando se independizaban. Y formar espacios, y formar estados. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver cuando tengamos el tema del protectorado y vamos a evaluar cuál es el proyecto político al que el Perú está aspirando. Al que de alguna manera va a proveer San Martín, el que va a mostrar Bolívar y el que finalmente elige el Perú. Pero, o sea, pudo ser parte de la Unión como Estados Unidos, así como Latinoamérica. Sí, en algún momento se ha pensado en ello, ¿no? Es interesante, ya lo veremos en su momento para no desviarnos del tema, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que se pensó en ello. ¿Sabes quién pensó en ello? Bolívar. Así es, Bolívar planteaba la creación de estados federados, como Estados Unidos. Pero el Perú, que estuvo inicialmente de acuerdo, finalmente rechaza el proyecto. Y no solamente Perú, también Ecuador, Colombia, Venezuela, bueno, Chile nunca quiso participar, Argentina menos. No, ellos tuvieron una mecánica completamente distinta. Pero vamos a ver que hay un intento de eso, pero no se logra. O sea, sí hay una posibilidad de realizar una república federada con Simón Bolívar, ¿no? Pero al haber rechazado su proyecto, Bolívar también se va del Perú para 1826, ¿no? Pero eso es otra historia. Volviendo aquí, para cerrar. En la reforma administrativa, entonces, tenemos la creación de intendencias. Y acá es donde te conté que se crean otras autoridades, los subdelegados. ¿Sabes qué pasó con los subdelegados? Reemplazaron a los caciques. ¿Y cómo eligieron al subdelegado? A dedo. ¿Quién lo eligió? El intendente. ¿Y a quién elegía? A cualquiera. De preferencia que no sea de la élite indígena, que sea de un rango inferior. A eso me refiero con que la creación de las intendencias también generó una desarticulación en la sociedad indígena. Pero más allá de eso, es que el intendente era peninsular, ya no era criollo. Ya no era criollo. Y el poder era tan fuerte el que tenía que incluso competía con el del virrey. Reforma comercial. De manera progresiva se va estableciendo el libre comercio. Ojo, no imaginen que España le dio permiso a América para comercializar. Vayan y comercialicen con todos. No. Les dijo, una vez al año, llévense 500 toneladas de productos por comerciante a la feria de Puerto Bello. Una vez al año. Pero esto es progresivo. Otra reforma que vendría a ser una reforma económica administrativa es el incremento del tributo indígena. Imagínate, ahora se incrementa el tributo indígena. No solamente van a pagar los indígenas comunes, ahora pagan también los antiguos caciques. Todos pagan. ¿Te imaginas para ellos lo que significó tener que trabajar y convertirse en un indio en común? Esto generó un odio hacia el criollo, un odio hacia la autoridad virreinal. Y por eso muchos de ellos van a terminar cargándose de un odio cultural que se arrastra,
durante muchas décadas, que lo vamos a estudiar cuando veamos incluso el tema de Leguía. Y finalmente la reforma eclesiástica, que acá está dividida en dos, en la eclesiástica y la educativa, y con eso cerramos, ¿no? La eclesiástica está vinculada con la expulsión de los jesuitas. Y anótalo en tu ficha de trabajo. La reforma eclesiástica es la expulsión de los jesuitas. ¿Qué hizo Carlos III? Ante el gran poder económico, ideológico y territorial que había adquirido esta Compañía de Jesús, conocido como los jesuitas, se vieron amenazados los intereses, sobre todo ideológicos y de poder, del rey de España. Además, se le atribuyó a los jesuitas un motín, como que habían alentado a través de las misas a un levantamiento contra el rey de España. Casi matan al rey de España, Carlos III. Carlos III se tuvo que esconder dentro de su palacio en uno de los pasadizos porque la gente tomó el palacio. Pero menos mal que se salvó el rey de España. Pero desde allí le quedó un gran temor a Carlos III. Un gran temor. Así que dio la orden, de forma sincronizada, de expulsar de América, de las Filipinas y de España a los jesuitas. Y se les expulsa. El Papa se queja. ¿Y qué hace Carlos III? Ah, muy bien, señor Papa, usted se está quejando de que pobrecito los jesuitas, no se preocupe, ahí se los mando. Y se los mandó a Roma. Todos los jesuitas en Roma, ¿no? ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Que también es parte de la reforma educativa. La creación del Real Convictorio de San Carlos. ¿Y qué es eso? Es la, sí, ya te vi, es la agrupación de todos los colegios de los jesuitas. Todos los alumnos que dejaron los jesuitas fueron agrupados en un solo colegio. ¿Para qué? Para evitar que las ideas ilustradas de la independencia que ya se estaban gestando se empiecen a difundir. Se supone que el Real Convictorio de San Carlos iba a controlar esa idea. Sin embargo, por motivos que explicaremos las próximas semanas, este espacio educativo termina convirtiéndose en el centro de estudios de los futuros independentistas, es decir, de los próceres y precursores de la independencia. ¿Quién se convierte en el padre de estos próceres de la independencia? Toribio Rodríguez de Mendoza. Que ya lo vamos a conocer con más fuerza la próxima semana, ¿no? Pero bueno, dentro de las consecuencias está, obviamente ya lo entendieron, el desplazamiento de los criollos, la desarticulación de las élites indígenas, mayor presión fiscal sobre la población y obviamente que se le quitan los cargos públicos a los criollos. Consecuencia importante, los criollos se sienten realmente afectados por estos cambios y condiciones. ¿Qué van a hacer los criollos? ¿Qué pensamientos van surgiendo? ¿Quiénes serán los líderes de las ideas independentistas? ¿Y qué ocurre en España para que se dé el paso a la independencia? Eso lo explicamos la próxima semana. ¿Sí? Bien, amores, entonces, no sé si habrá alguna pregunta más por ahí. Sí, disculpe, ¿podría repetir lo de Toribio Rodríguez de Mendoza, por favor? Sí, Toribio Rodríguez de Mendoza es un chachapoyano que va a ser el rector del Convictorio de San Carlos. Y él va a ser el padre de los próceres, porque bajo su dirección... ¿No fue un periodista? ¿Perdona? Sí. ¿No fue un periodista? Sí, claro. Y en este caso, Toribio Rodríguez de Mendoza se va a convertir en la persona que dirige el Real Convictorio de San Carlos y como rector va a elaborar, si no me equivoco, para 1784, una currícula que permite la expansión de las ideas ilustradas. Porque hay dos currículas, la de 1771 y la de 1784. Pero esos temas ya no les van a preguntar. ¿Alguna preguntita más? Gracias, Miss. Gracias, Silvana, a ti. ¿Alguna pregunta más por allí? Miss, ¿cómo se sustentaban los criollos si estaban bien afectados? ¿Cómo? ¿Cómo se sustentaban económicamente si estaban bien afectados en ese Sí, lo que pasa es que van a tratar de seguir realizando intercambios económicos, pero a través del contrabando. Porque incluso hasta el puerto del Callao se debilita porque aparecen nuevos puertos. Pero finalmente logra hacer estas negociaciones de contrabando. Pero un tema importante, es en ese lapso en donde se va a producir la independencia. La independencia se produce también por el tema económico. Y eso lo vamos a ver en su momento. Bien, ahora sí,
los invito a pasar a su clase de inglés, que ya los están esperando, y nos vemos la próxima semana. Muchas Hasta luego, chicos. Chao, gracias.